Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En Mateo 5, versículos 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Permítame orar antes de entrar a la predicación. Señor, qué bueno eres. Te pido, Dios, que no miren al mensajero, sino que estén atentos al mensaje. Y al mensajero real, que es tu Espíritu Santo en esta mañana, revelando aquello que tú quieres que comprendamos, la verdad que tú quieres que entendamos y que apliquemos a nuestra vida en esta mañana, Señor. Ruego por cada uno de los amigos y amigas que están conectados en esta mañana, hermanos en la fe y amigos simpatizantes con uno, amigos que están en grupos que se han hecho además de lo que es la página como tal, que el Evangelio ha dado en esta mañana. Señor, quita de en medio todo aquello que pueda interrumpir la conversación que tú quieres tener con nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Es de sumo gozo para mí el poder hoy completar la primera parte del Sermón del Monte, el cual nos ha servido como base para darle forma a la serie titulada Mucho Más Profundo, y en donde hemos podido adentrarnos a las profundas aguas del conocimiento del reino de los cielos y de nuestro Rey, a ese reino al cual pertenecemos y de nuestro Rey. Estamos apenas a la orilla de ese mar tan inmenso, y en esta primera parte, conocida como las bienaventuranzas, hemos podido mirar como aquel que mira en un espejo su rostro natural, cómo deberíamos comportarnos una vez reconocemos nuestra condición de pecado ante la grandeza y la santidad del Dios quien nos ha llamado y nos ha amado de tal manera que envió a su único Hijo en rescate por nuestros pecados. Como he repetido en múltiples ocasiones, no es un mapa ni un libro de pasos a seguir para alcanzar el reino de los cielos, sino todo lo contrario. Es más bien como estas encuestas que le entregan a uno ahora cada vez que tú entras a un supermercado o a una ferretería o a un centro de comida. Es como que esto que te dice, mira, toma esta encuesta y que te la entregan para que tú puedas entonces evaluar al servicio del negocio que te está entregando la encuesta. El Sermón del Monte nos sirve a nosotros para evaluarnos a la luz de lo establecido por nada más y nada menos que Jesús mismo, y de esa manera hacer los cambios necesarios para proseguir la marcha en nuestro camino
de la fe. Hoy estaremos profundizando la última de 9 bienaventuranzas dichas por Jesús en su primer mensaje, dirigido a una multitud que anhelaba un cambio real en sus vidas, ya que el panorama político y aún el religioso de aquel tiempo era uno que convenía tan solo a unos pocos, aquellos que, por decirlo así, tenían su lugar en la mesa ya establecido, aquellos que tenían influencia, aquellos que gozaban de reputación y poder, disfrutaban entonces de eso. Pero el resto del pueblo esperaba con ansias aquel que vendría de parte de Dios a pelear por ellos y así liberarlos de una vez y para siempre de aquel castigo en el que se encontraban por su desobediencia. Y sí, Jesús era el Mesías prometido. Y sí, era la descendencia de David. Y sí, era el Hijo de Dios. Y sí, venía a liberar a su pueblo de una condición causada por la desobediencia, pero no de la manera en que ellos esperaban. Jesús venía a liberarles, pero los libraría de un castigo provocado por algo mucho más profundo. Aquello que era raíz de todo mal y sigue siendo raíz de todo mal. Y que tan solo el sacrificio de un cordero perfecto y eterno podría servir como ofrenda y pacto eterno entre Dios y los hombres. Así que una vez más estamos nosotros también al pie de este monte, escuchando y analizando cada una de las palabras dichas por aquel que hablaba como quien tiene autoridad. Jesús, para cerrar con broche de oro aquel mensaje que ya de por sí había desmantelado el pensamiento de todos aquellos que le escuchaban, ya que era contrario a lo que el mundo, por decir, ¿verdad?, el mundo describe de una persona dichosa o feliz, porque empieza dichoso, bienaventurado, pero todo lo que estaba diciendo era contrario a lo que la mente humana registra como alguien feliz y dichoso. Para el mundo son felices los ricos, aquellos que de alguna manera han logrado sus metas. Aquel que alcanza ese tipo de felicidad, según el mundo, no tiene por qué llorar, porque ha logrado el éxito. Para ellos, el ser manso es un símbolo de debilidad, así que son felices cuando demuestran su poder. Y no se compadecen ante la necesidad, porque si ellos lo lograron de acuerdo a su pensamiento, cualquiera lo puede lograr. Su manera de definir la justicia también ha sido saciada, según el mundo. Así que las palabras dichas por Jesús no debieron parecerle simpáticas a muchos de los que estaban allí presentes. Y si las anteriores, las que hemos visto ya, no le cayeron muy bien, cuando pronunció la que veremos hoy, estoy seguro de que comenzaron a verse espacios vacíos en aquella montaña, en aquel monte, espacios verdes entre las personas, porque comenzaron poco a poco a dispersarse porque no les gustaba lo que escuchaban. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Según sigue Jesús diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Jesús está diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que por su causa, en este caso Jesús está diciendo por mi causa, los que por su causa sean insultados, perseguidos, que digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo, levantando blasfemias contra aquellos que están. El panorama que les estaba presentando Jesús, el que les estaba pintando Jesús, a los que estaban allí presentes parecía peor del que ya estaban experimentando.
persecución, insultos. Como que no cuadra la bienaventuranza con algo así. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a aquella multitud? Veamos el mismo verso, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mire qué clarito lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los perseguían de la misma manera. Nosotros hace varios domingos atrás estudiamos la bienaventuranza para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y escuchamos la palabra justicia nuevamente aquí. Y en aquella ocasión llegamos a la conclusión que allí Jesús se estaba refiriendo a aquellos hombres y mujeres, ancianos y niños, que una vez se dan cuenta de su real condición de pecado, que lloran al darse cuenta de cómo estaban viviendo, anhelan dentro de ellos ser santificados, ser transformados por el Espíritu Santo hasta llegar a parecerse más a Cristo. O sea, a vivir rectamente, no como el mundo establece que vive el recto, sino como nos modeló nuestro ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso es que anhela el creyente llegar. El hambre y sed de justicia va a llegar a llevarnos a tal nivel que seremos perseguidos, es lo que está diciendo. Esto significa que una vez el creyente es transformado, y no tan solo es transformado, sino que comienza a vivir una vida de una forma correcta y agradable al Señor, va a padecer persecución. Miren lo que dice Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Jesús sabía lo que estaba pasando. Y Jesús les está diciendo, ya no pertenecemos a este mundo. Hemos sido escogidos por Él y para Él. Así que el mundo en el cual vivimos, pero al cual ya no pertenecemos, hará lo imposible para evitar que tu luz, que mi luz, que la luz de Cristo brille en medio de su oscuridad. Y seremos. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Aborrece la luz. Tú y yo somos luz. Cuando comenzamos a vivir de manera correcta, cuando modelamos con nuestras acciones la justicia divina, todas las obras de aquellos que están haciendo lo incorrecto quedan al descubierto. Como ustedes saben, a mí me encanta dar ejemplos para explicar estas verdades bíblicas, porque pensamos cuando leemos esto que el tiempo de la persecución pasó, o que es por allá por Oriente donde literalmente la iglesia está siendo perseguida. Pero aquí, en este sermón, Jesús le habla a hombres y mujeres que no todos iban a ser apóstoles, que no todos iban a ser grandes evangelistas. También les estaba hablando a siervos, esclavos, amas de casa, viudas, huérfanos, de todo tipo de personas. Y la bienaventuranza era para todos, es para todos. Voy a dar este ejemplo y es un ejemplo personal. Yo luego de varios años de haber estado lejos de los caminos del Señor y haber hecho muchas cosas de las cuales no me siento para nada orgulloso y de estar involucrado con amistades, el Señor en su misericordia decide atraerme con lazos de amor. Y le soy sincero, aunque le acepté de muy joven,
no es hasta que me reconcilio en este tiempo, luego de haber estado experimentando todas estas cosas, no es hasta que me reconcilié que realmente comprendo lo que hizo por mí. Así que yo soy de los que digo que me convertí cuando me reconcilié. No me reconcilié, sino que me reconcilié y me convertí en un doble paquete. Eso se llama un dual pack. Cuando eso pasa en mi vida, no hubo uno de mis supuestos amigos que no dudara de lo que yo estaba experimentando. Incluso algunos decían que estaban pendientes a ver cuánto me duraba esa fiebre. Este tipo lo que está es, pues, vamos a ver cuánto le dura. Todo el tiempo estaban observando mi comportamiento, mi manera de actuar y hablar. Y si por casualidad decía o hacía algo fuera de lo que el mundo tiene como tabla de medida en cuanto al comportamiento cristiano, disparaban rápidamente alguna burla, algún comentario, algo así como: adiós, pero tú no eres cristiano. O adiós, mira lo que dijo el pastorcito. Papi, estás en la chuleta. Yo no sé a cuántos le ha pasado esto. Y lo más que me molestaba de este asunto es que no te lo decían en secreto como para reprenderte por si acaso, sino que lo decían frente a otras personas, aprovechando el tiempo para tirar la burla, porque una burla sin público no es burla. Y así venían y tiraban eso frente a esas otras personas, tirando o creyendo que tiraban por el suelo el testimonio de uno, y en muchas ocasiones con base en una mentira. Aún hoy siendo pastor, pero sin dejar de ser un hombre imperfecto, pecador, justificado por su gracia y que comete errores constantemente, no falta un cliente, amigo o familiar que haga ese tipo de comentario en momentos donde me baje del púlpito y me comporte como un ser humano normal y corriente. Eso no quiere decir, hermano, que en muchas ocasiones pueden estar en lo correcto y la reprensión y la observación era necesaria para volver al carril. Pero cuando sabemos que estamos viviendo de acuerdo a la justicia y levantan falsos testimonios o hacen comentarios burlándose de quién eres y cómo vives en Cristo, estamos siendo víctimas de persecución. ¿Qué tipo de persecución experimentamos nosotros los creyentes? ¿Qué tipo de persecución Jesús nos advierte que sufriremos? Número 1, insultos. Hay que hay toda clase de vituperios, sarcasmos, injurias, burlas. Jesús en muchas ocasiones sufrió este tipo de persecución. En Juan 8:48 dice la palabra del Señor: respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús confronta a los fariseos luego de haberle traído, esto pasa cuando Él le confronta a los fariseos, luego de haberles traído a aquella mujer capturada cometiendo el acto de adulterio. Al ver que el perdón que Él otorga o de la manera en que trabaja con la situación, esto desata una discusión entre ellos, los judíos, los fariseos y Jesús. Cuando a los judíos se le acaban los argumentos, comenzaron a lanzar insultos contra Él y a burlarse en cierto modo. Alguien dijo una vez que la burla es la manera de callar al que dice la verdad. Mateo 10, 24, 25. Jesús dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, refiriéndose a él, le llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo harán a los de su casa, refiriéndose a sus discípulos? Así que si a Jesús lo insultaron, ¿podremos nosotros evitar este tipo de persecución? Si somos discípulos del amado, ¿podremos huir de esto? Creo que la respuesta es no. Otro tipo de persecución
Otro tipo de lo que Jesús está hablando es de las persecuciones en sí mismo. Miren, en Mateo 10 Jesús hace una lista de las persecuciones a las que seremos sometidos por causa de su nombre. Mateo 10, 16 al 22 dice así. Búsquelo. Mateo 10, 16 al 22. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Mateo 10, 16, 22. 16 al 22. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque les entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una buena oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Aleluya. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Podemos leer esta porción de las Escrituras y llegar a pensar que esto aquí descrito pasó en el primer siglo y pasa en regiones de Oriente, y sí, es cierto, ambas lo son. Pasó en el primer siglo, pasa todavía en las regiones de Oriente. Y me di a la tarea de buscar información en relación a la iglesia perseguida mientras preparaba este mensaje, y sinceramente, cuando comencé a leer, tuve que detenerme a orar. Es terrible, hermanos, lo que nuestros hermanos en otra parte del mundo están sufriendo por predicar las buenas nuevas de salvación. Quisiera compartir con ustedes un escrito de la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, que ellos lo compartieron en noviembre 19. Y lamentablemente da una cifra, pero lamentablemente las cifras que ellos dan aquí en noviembre 19 han seguido en aumento. Escuche bien. Comienza el escrito: oremos por la iglesia perseguida. ¿Sabía usted que en países como Corea del Norte o Afganistán, poseer una Biblia puede ser causal de trabajos forzados o ser acusado de traición? Además, por declarar abiertamente su fe, podría ser asesinado. Según datos de Puertas Abiertas, organización que lleva más de 60 años trabajando en torno a los cristianos perseguidos en todo el mundo, más de 3,000 personas han perdido la vida durante el último año, o sea, 2019, por causas asociadas a su fe. 793 templos o propiedades han sido atacadas y sus comunidades han recibido opresión en diferentes niveles y ámbitos sociales. En Europa se han registrado 101 ataques relacionados con profanación, vandalismo y quemas a iglesias y otros lugares vinculados con actividades cristianas. Dentro de la lista anual, continúa el escrito, que recopila los datos estadísticos con relación a la persecución de la iglesia. Escuche esto: Colombia se encuentra en la casilla número 49 de los países con mayor número de casos registrados de persecución.
La violencia que azota distintas regiones de nuestro país, o sea, Colombia, ha afectado el desarrollo de la tarea misional que realizan las iglesias cristianas en ese país. La persecución de los cristianos en muchos países se da por diversos factores, como la violación al derecho de la libertad religiosa, amenazas de grupos armados, desplazamiento forzado, discriminación, encarcelamiento, tortura y asesinato. Sin embargo, muchos otros países, la persecución no solo se da de forma violenta, sino que también se genera por medio de presiones políticas, económicas y sociales. El escrito hace una pregunta: ¿qué podemos hacer? Dice, la tarea a la que fuimos llamados todos los cristianos, escuche bien, es extender el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, y dicha tarea implica que muchos se opongan a ella, como el mismo Jesús lo dijo a sus discípulos. También el libro de los Hechos menciona la persecución a la que se enfrentarán los primeros seguidores de Jesús, a los que se enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. En la Biblia, continúa, podemos encontrar que el arma más efectiva con la que los cristianos de la época enfrentaron la persecución fue la oración. Incluso por medio de la oración, Dios transformó la vida de Saulo, el perseguidor, en Pablo, el seguidor y apóstol de Jesucristo. Es por esto que hoy día, cuando aún el evangelio se sigue extendiendo en muchos lugares de la tierra, el soporte más grande que podemos dar como cristianos es la oración, ya que aún en nuestros tiempos la iglesia está sufriendo persecución y es nuestro deber como iglesia unida movilizarnos en oración por aquellos que están oprimidos por la causa de Cristo. Entonces pone una lista, ¿cómo podemos orar? Y si tiene dónde apuntar, hermano, o si después quiere que yo le envíe la predicación, con gusto se la hago llegar. ¿Cómo podemos orar? Escuche la lista de cómo usted debe de orar por la iglesia perseguida. No tan solo en Europa, no tan solo en Oriente, no tan solo en países del área de Oriente. Colombia, un país que es tan cercano, que habla como nosotros hablamos, está sufriendo persecución. ¿Cómo podemos orar? Número 1, por esperanza para los que están afligidos, por fortaleza del Espíritu Santo, por oportunidades seguras de compartir su fe, para que los creyentes perseguidos puedan tener acceso a la Biblia, por seguridad establecida para que puedan permanecer en su patria. Hermano, yo paro aquí porque es que usted sabe lo que es esencial, lo que nosotros lo damos por común, por ordinario, lo que tenemos aquí, como el cargar una Biblia. Nos exhorta el escrito, nos exhorta a aquellos que están publicando esto a que oremos, porque a veces eso es imposible. El que tengan una Biblia. Por seguridad y estabilidad para que puedan permanecer en su patria. Por fortaleza emocional para los creyentes que han sido rechazados por familias, como decía Jesús en la Escritura, y amigos a causa de su fe. Por las familias que son socialmente vulnerables y que han perdido la custodia de sus hijos debido a su fe. Por provisión económica para los creyentes perseguidos que han perdido sus empleos y un lugar seguro para vivir. Por protección de agresiones y todo tipo de violencia. Por la vida de quienes oprimen a la iglesia. Aleluya. Por la vida de quienes oprimen a la iglesia, para que el poder transformador de Dios toque sus corazones, para que los Saulos sean transformados en Pablo.
Mis amados, es una realidad hoy, como lo fue en el primer siglo la persecución por causa de su nombre. Y les exhorto a que, como dice el escrito, mantengamos en oración a esos cientos de miles de hermanos y hermanas, partes del mismo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos míos, hermanos tuyos, y que día a día ponen su vida en riesgo por causa del nombre de Cristo. Lo hacen sabiendo que es la única esperanza para el mundo que va en dirección a la condenación eterna. Oremos porque hoy son ellos los perseguidos, pero posiblemente mañana seamos nosotros. Oremos para que en medio de la persecución, a causa de la justicia y de su nombre, nuestra fe no falle. Y que siempre tengamos frente a nosotros el gozo que está puesto delante de nosotros. ¿Y cuál es ese gozo? ¿Cuál es ese gozo? La bienaventuranza lo dice claramente. Y con esto termino. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por causa de mí, cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y escuche el gozo puesto delante de cada uno de los creyentes que incluso arriesga su vida para que el evangelio sea predicado. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y más aún nos compara con aquellos profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados, el ser perseguido es evidencia de una vida recta. Y ese es el gozo, que no importando el sufrimiento de aquellos hombres y mujeres que ponen en riesgo y pierden su vida por causa del evangelio, porque están siendo perseguidos por la causa real. ¿Seremos tú y yo capaces de comprender la bienaventuranza que Jesús está aquí manifestando? Cuando llegue el día malo, cuando llegue el día de persecución, podremos gozarnos y alegrarnos, porque aunque estemos sufriendo, siendo torturados, perseguidos, insultados, burlados, difamados, sabemos que nuestro galardón es grande en el cielo. ¿Comprendes cuán bienaventurado eres? ¿O hoy te estás dando cuenta, a la luz de las bienaventuranzas, a la luz del sermón del monte, que tienes que hacer unos ajustes en tu vida? Que no estás viviendo a la altura que debemos vivir. Yo he sido confrontado con esto. Soy el primero que levanto mi mano y le digo: Señor, perdóname. Perdóname. Sé que tengo que hacer ajustes en mi vida. No sé cuánto soportaría en una presión extrema. Pero ayúdame.
Oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, cuán hermosa es tu palabra. Cuán bien se siente cuando somos confrontados por ella. Te pido perdón. Te pido que me ayudes, Señor, a cambiar aquellas cosas que tengo que cambiar. A vivir, como decía Pablo, que la vida era Cristo y la muerte es ganancia. Que cuando me confronten con alguna burla por causa tuya o por causa de la manera en que estamos viviendo, gracias a ti, podamos comprender y no reaccionar de la manera que reacciona el mundo, sino gozarnos, porque de alguna manera el mundo en su oscuridad está viendo nuestra luz y les molesta, porque no quiere que sus obras sean descubiertas. Ayúdanos, Señor, a cada vez que somos vituperados, perseguidos de alguna manera, difamados, venga a nosotros esta palabra. Gócense y alégrense, porque nuestro premio, nuestro galardón es grande en los cielos. Y que tengamos siempre de frente, ese gozo,